Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 6 grados la temperatura actual, 17 la máxima que se espera para hoy. En la capital de Chile hay sol, pero hace frío, lógicamente. Y el día después del 21 de mayo, el día después de la cuenta pública, el día después de los anuncios. Curioso porque decíamos recién con una compañera de trabajo, lo que siempre sucede es que por un lado encuentran todo bueno y por el otro lado encuentran todo malo. Pero bueno, vamos a tratar aquí de comentar con más amplitud, ¿no es cierto?, el tema. Estamos con Eugenio Guzmán, que es decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y también consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estamos? Muy bien, hola, gracias. También estamos con José Miguel Burmeister, que es abogado, secretario general de la Universidad Alberto Hurtado, un DC de tomo y lomo. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, Cecilia. Y estamos a la espera de Andrés Velasco, el ex ministro de Hacienda y el fundador de Fuerza, que debe estar llegando porque dice que viene en moto. Así que supongo que no, en moto no hay taco que valga. No, aprende Andrés después de que se cayó en bicicleta. Claro. Bueno, y lógicamente ya se ha comentado bastante, es tema obligado, y yo le preguntaba recién a Eugenio, bueno, ¿cuáles de todas las partes del discurso de la presidenta o cuáles de los aspectos te interesaría más abordar? Y Eugenio me dijo, a ver, yo creo que más general, o sea, en el fondo, Eugenio, tú te estás preguntando, perdón, mucho anuncio, maravilloso tal vez, pero ¿con qué se va a financiar? Bueno, básicamente eso. Yo supongo que quienes estaban a cargo del discurso o quienes elaboraron esos aspectos de contenido tuvieron en cuenta, ¿no es cierto?, alguna consideración de carácter económico, o sea, el tema de hospitales, el tema de ciertos subsidios, el tema dental, el tema de vivienda, en fin, son muchos los anuncios y los tiempos para poderlos aplicar. Entonces, en ese sentido, yo hubiera esperado algo un poquito más concentrado en las cosas que estuvieron bien interesantes. De un punto de vista político, me pareció que le correspondía, ¿no es cierto?, a Bachelet hacer esta especie de llamado a la clase media con el tratar de calmar un poco ¿no es cierto?, las críticas que se le han hecho lo que dice hoy Arena. Por ejemplo, el editorial del Mercurio dice eso justamente también, ¿no? Sí, pero yo me acuerdo con Pancho Vidal, lo hablamos en unos días atrás en una conversación, precisamente, bueno, eso es uno de los temas que está hoy en día, o sea, cómo salir a defender, y eso es prácticamente salir a defender, ¿no es cierto?, a Arenas, que es el más vapuleado de todo esto. Es el más vapuleado. En todo caso, tú dices, bueno, ¿cómo se va a financiar todo esto? ¿Te hubiera gustado entonces más precisiones? O haber sido un poco más acotado, o sea, lo que hablábamos con José Miguel era básicamente que José Miguel decía, mira, pero a mí me parece bien interesante, ¿no es cierto?, que se aborden temas un poquito más al alcance de la gente. Me parece bien el tema de la esterilización y otros más, está bien. Esterilización de los perros y ese tipo, que es un problema en Chile. Sin embargo, yo hubiera esperado que hubiera sido un poquito más acotado, demasiado anuncio. A ver, José Miguel. Yo me quedo con la impresión de primero es un discurso enormemente ambicioso, en mi opinión en la línea correcta, además que creo que es muy consistente con el programa con el cual ella fue elegida, entonces en eso bien. Me parece también lo ambicioso tiene un riesgo. Lo financiero creo que no es el riesgo principal porque la reforma tributaria, que fue muy anunciada y ya está bien iniciada en su trámite, se supone que debería cubrir eso. Más bien la ambición, la dificultad yo creo que puede ser desde el lado político. Yo siempre tengo un temor de que tener tantos frentes expuestos en el Congreso vaya a ser difícil después. También me gustó mucho, como decía Eugenio, me gustó mucho, a pesar de que algunos lo criticaron, estos anuncios que parecieran muy puntuales, como el tema de la esterilización, el turismo adulto mayor. Hay varios temas súper puntuales, pero que dan cuenta de una preocupación especial por lo social, por aquellas personas que están más vulnerables, o sea, para aquellas personas que viven en poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, el caso del turismo social o el turismo de los adultos mayores o los perros vagos es un drama horrible. Entonces, a veces hay una cierta elitización de la política, del discurso, que es, entre otros factores, lo que aleja a la gente de la política. Entonces, creo que a mí me gustó el discurso. O sea, tú lo encontraste un discurso más cercano a la ciudadanía. Que sin perder lo macro y cuáles son los ejes centrales de su programa, que ella lo dijo reiteradamente: educación, reforma tributaria, constitución. ¿Sí? Fue capaz de mantener aquel sello que tuvo su gobierno anterior y que es muy propio de ella, que es el tema social. De la preocupación de decir, aquí estamos todos incluidos, lo que hubo su lema de gobierno, Chile de todos. Entonces a mí me gustó que fue más cercano,
fue más concreto sin perder de vista la reiteración varias veces de los ejes estructurales y principales de su campaña. Ahora, a propósito de algo ya nombraron ustedes sobre las mascotas, se armó una buena polémica a partir de los Twitter del expresidente Sebastián Piñera, también de Monseñor Esati, los comentarios, pero me voy a quedar primero con el Twitter de Sebastián Piñera. Parece que hay más cuidado y preocupación por el bienestar de las mascotas que por la vida y dignidad de los niños que están por nacer. Otro, es legítimo intentar salvar la vida de la madre, aun cuando, como resultado no deseado, se ponga en riesgo la vida del niño que está por nacer. Debemos proteger la vida y dignidad de todos los niños que están por nacer. No tenemos derecho a decidir quién vive y quién muere. Pero de todo esto que Twitter, el que ha generado, digamos, más polémica es de poner, digamos, de poner en el nivel de debate mascota, aborto. ¿Qué les parece a ustedes comunicacionalmente y como reacción? Yo creo que es un ejercicio, como lo dijo, no me acuerdo quién, algún comentarista, si fue Jorge Navarrete, alguno que dijo que es un poquito falta de respeto, con todo respeto hacia las personas que lo dijeron al expresidente, y merece todo su respeto por la investidura que tiene y por el cardenal Esati. Creo que es un poco falta de respeto hacia los énfasis claros que tuvo el discurso del presidente, mezclar temas que no tienen nada que ver. El tema del aborto, yo lo digo como demócrata cristiano y católico, creo que el tema del aborto sin duda que es terriblemente difícil, polémico. Nadie quisiera que hubiera un aborto, nadie quisiera que hubiera una terminación de una vida antes de nacer. Pero también, ojo, que hay ciertas situaciones muy extremas, matices que requieren al menos abrirse a discutirlo. Yo en ese sentido creo que no está bien la conexión de ambos temas. Yo creo que es un ejercicio lingüístico que es un poco exagerado y un poco desmedido. Bueno, viene llegando Andrés Velasco, que aunque vino en moto igual, parece que no alcanzó. Viene con frío. ¿Cómo estás, Andrés? Venía en moto y se me perdieron los guantes, así que tengo las manos entumidas. Pero nada, y un cafecito no puede arreglar. Claro. Está listo. Andrés, ya empezamos, ¿no es cierto?, el comentario. Ya vamos a volver sobre el tema que planteaba Eugenio, pero en este minuto estábamos hablando respecto a la polémica que suscitó el Twitter del expresidente Sebastián Piñera al poner, ¿no es cierto?, en el mismo plano el tema del el debate sobre la despenalización del aborto y el tema de la protección de las mascotas, en fin. Bueno, dos temas que algunos dicen, por favor, no tienen la misma, es como banalizar un poco un tema tan importante. ¿Qué opina Andrés Velasco? Yo opino que el presidente Piñera o el expresidente Piñera le dio al país una piñericosa más, un desatino, una falta de respeto, que tú usaste la palabra correcta, me parece, Cecilia, banaliza dos situaciones difíciles y dolorosas. Claramente el presidente Piñera con ese tuit revela que nunca se ha puesto en la situación de una niña violada, nunca se ha puesto en la situación de una mujer a quien la ley la obliga a llevar a término un embarazo que sus propios médicos le dicen no tiene destino. Esas son situaciones tremendas y pretender hacer un comentario frívolo, sacar una ventaja política chica, habla muy mal del expresidente. Ahora, Monseñor Esati también dijo que, ojo, la frase dijo, con todo el respeto que me merecen las mascotas, creo que la persona y la vida humana vale mucho más que eso. ¿Pero por qué lo mezclan ambos temas? Es muy rara la vinculación. Sí, la vinculación con los puertos. Pero espérate, es que yo creo que es el siguiente problema. Si Piñera dice eso, y no creo que haya estado de acuerdo con Esati. Bueno, no, lo dije anoche en la televisión. Me parece que Monseñor también incurrió en una falta de respeto, grave y seria. Pero espérate, es que yo creo que hagamos un poquito más de análisis ahí de la narrativa y de lo que está. Y yo tengo la impresión de que si Esati lo dice, y lo dice Piñera y probablemente lo dicen otros, es probablemente porque la arquitectura un poco del discurso te da para eso. Entonces ahí vengo a mi punto original, lo que conversábamos con José Miguel antes, que estamos en desacuerdo de eso, pero el punto es el siguiente, que tal vez mezclar tanta diversidad de temas, de densidades distintas, te da para eso. O sea, porque evidentemente el tema del aborto, como dice Andrés, como lo mencionabas tú, es un tema denso, pero también el tema de los perros vagos, el millón de perros vagos que nadie se hace cargo en las poblaciones, también es un tema complicado cuando te muerden. Ahora, no son lo mismo. Entonces, la pregunta es,
tenía sentido Pero incorporar tampoco es lo tanto mismo, elemento de tampoco esa es lo mismo la naturaleza. reforma tributaria que los perros y la No, reforma tributaria por que el eso te digo, turismo. Por Por eso eso- saquemos el tema de los perros. No, por eso que te digo que Eso es lo discutir, que dice Eugenio. si eso es lo que te estoy diciendo es, había aquí unos lineamientos centrales, reforma ocasional. O sea, tú dices, esto, lo otro. hablar de los perros era un error. Pero ojo, Eugenio, que en general o no mezclar tantas cosas. El discurso del 21 de mayo en general, me recuerdo, es que en general los discursos del 21 de mayo tienen esta mezcla de lo grueso, Sí, lo macro, claro. Sí, tus grandes sí. principios, tus Sí, grandes claro. reformas, y siempre tienen cosas concretas. Y lo de los perros se ha caricaturizado, desgraciadamente, Sí. pero también uno podría decir, oye, mira, O cuando hablan de la súper Juanita, concretos, que está aquí. pero no solo eso, también hay temas súper concretos que también afectan a mucha gente, como el tema de la Junaed, por ejemplo. Entonces, pues, ¿será un tema para tratarlo acá? Bueno, no sé, los discursos del 21 de mayo son una cuenta pública de la nación aquí y en la quebrada de la JI. Claro. Y por lo tanto, tú tienes que decir tus grandes líneas, tus cosas más macro y también el detalle, más cuando estamos empezando un gobierno. Bueno, y ¿Puedo el tema decir es- una cosa más, Sí. Cecilia? Es que a mí No, me pues, parece hay que, dicho muchas, es pues. que Eugenio Sigue llegando. va a ser corta. Yo creo que Eugenio está dando una explicación técnica de un fenómeno que no admite explicaciones técnicas, un problema ético. Cuando tú pones dos situaciones tan distintas y tan dolorosas ambas en el mismo plano y las banalizas, no me vengan a explicar que no, que mire que el discurso fue largo y que se mencionó tal cosa junto a tal otra. Revela una falta de sensibilidad por parte del expresidente y de Monseñor Asati, ambos. Claro. Y creo que las explicaciones técnicas no caben. Ahora, Sí, lo pero importante. eso te lo permite, pero Andrés, eso te lo permite Eugenio. el tipo de arquitectura. O sea, más allá, mira, a ver, yo no voy a No defender es un problema ni de Piñera, ingeniería ni de arquitectura. No, sí, lo es. Yo no voy a defender ni a Sati ni a Piñera en este asunto. Lo que estoy diciendo es que este tipo de fórmula se presta para eso. Es muy distinto que. Y se podría haber Pero prestado podría por haberlo hecho otro con tema. otros temas, no el tema del aborto. No, Porque- podría haber sido porque el con tema del otro. aborto puede estar en contra del aborto. Y por lo demás, pero es un este- tema tan profundo y tan serio que incluso estando en contra o a favor, Sí, como sí, el caso sí. de Monseñor y el caso de Sebastián Piñera, dice, banalizas tu propia defensa en ese caso Puede de no ser, al aborto. sí, sí, ¿Te claro. fijas? Ah, Entonces, creo que incluso para aquellos que están contra el aborto, les Ahora, complica eso, los debilita. Justamente a partir, a propósito del tema del aborto, si podemos escuchar lo que dijo la presidenta exactamente, porque es una invitación, o sea, decir, a ver, abramos el debate, conversemos de esto, es necesario ese debate, es en el Congreso donde se va a realizar esa conversación, y ella, bueno, lo que dijo es a propósito de las mujeres, ¿no es cierto?, que se practican abortos clandestinos, en fin. Habló que era doloroso. A lo que yo voy, ¿hay que debatir o no? Simplemente es tan terrible hablarlo. ¿Por qué, por ejemplo, Kast se levanta en ese momento José y se... Antonio, ¿no, Felipe? José Antonio. José Antonio, sí, sí, ¿qué dije yo? que habían dos diputados, por eso. Ah, ya, sí. José Antonio se levanta y se retira prácticamente. Genera mucho anticuerpo ese tema. ¿Por qué tanto miedo a debatirlo, creen ustedes, independiente de lo que después se apruebe, ¿no? Yo no tengo un problema en debatirlo, y de hecho el presidente del partido tampoco tuvo problema en debatirlo, dijo, es bueno abrirse al debate, más allá si uno está de acuerdo o no de acuerdo, hay matices, pero no hay ningún problema en debatirlo, más cuando hay un grupo importante político y la sociedad civil que reclama solución al respecto, para uno y otro lado. Yo planteé ya hace como 2 años en el curso de la Sí. carrera de las primarias que me parecía que se debería permitir legalmente la interrupción del embarazo en precisamente las 3 causales que mencionó ayer Claro. la presidenta. Y que por lo demás 2 de las 3 estaban en la ley chilena hasta 1989 y en una de esas pillerías tan típicas de los últimos días de la dictadura las eliminaron entre gallos y medianoche, ¿no es cierto? Por lo tanto, entiendo que es un tema delicado para mucha gente, entiendo que hay que abordarlo con respeto, pero creo que se caricaturiza Claro. cuando se dice que aquí se está buscando algo que es ajeno a la cultura chilena que en Chile nunca hemos conocido. Todo lo contrario. Eugenio. Es inevitable discutir eso, o sea, es como inevitable discutir todo lo que es una agenda valórica, Ok. más allá que a alguien puede molestarle. Ahora, eso no significa que también es legítimo que tú digas, mire, yo creo que no tengo nada que discutir porque para mí es un asunto fundamental, de principios, como para muchas personas que represento. Entonces, Sí, a ahora ver, es retirarse el parte- discurso me parece que si bien uno lo ve esto en otras veces, pero en otras oportunidades, pero me parece que retirarse el discurso no es la actitud positiva. Bueno, no. pero tiene que ver con las estéticas personales. Sí, también, no. po, o sea, Sí, pero Boric la estética llega- bueno, pero también me Tiene parece límites, discutible. O sí, sea, tiene Boric se límites. retiró, Tiene- respeto mucho a Boric, pero se retiró a la hora del discurso, cuando duró 2 horas. Entonces, creo Bueno, que no. en fin, Lo hay mismo, muchos lo otros mismo, temas. Vamos al contenido. Reforma tributaria, por ejemplo. Comienza ella, la presidenta, diciendo, o no sé en qué minuto lo dice, asegurando, quiero asegurarles a todas las chilenas y chilenos que esta reforma tributaria no la paga la clase media ni la pequeña empresa, las que al contrario se verán beneficiadas por esta reforma. Tampoco se afectará el monto de sus pensiones. Ustedes conocen a esta presidenta y saben que impulsa
políticas públicas a favor de la gente. Respondiendo, ¿no es cierto?, a lo que venimos hablando hace un mes respecto a eso. Después ella argumenta eso. ¿Suficiente argumento para creer esa afirmación? Mira, yo Andrés no Velasco. dudo de la honestidad de la presidenta y que ella tiene esa convicción, pero a mí me habrían gustado argumentos y no solamente afirmaciones. Argumentos, lamentablemente, no hay mucho. Y yo creo que hay que ser cuidadoso aquí con lo que quiero decir, porque es efectivo que si uno mira la distribución de los nuevos impuestos y quién los va a pagar, el grueso de esos impuestos no los va a pagar la clase media, eso es cierto. Y quien dice otra cosa o no ha querido o no ha podido ver los números. Sin embargo, y esto es la parte importante, si los incentivos al ahorro y a la inversión con el nuevo régimen tributario post-reforma son pobres o inexistentes, la economía crece menos, se crean menos empleos, ¿quién va a sufrir? La clase media. ¿Quién va a sufrir? Las pymes. Entonces es el potencial efecto indirecto y de largo plazo que hay que cautelar. Y frente a eso me parece que hay un debate lícito. Yo comparto el objetivo de fondo de la reforma. Me parece bueno que el Estado de Chile primero busque las lucas antes de gastárselas. Creo que ese es un principio básico de la sanidad fiscal, ¿no es cierto? Pero una vez que estamos de acuerdo en el objetivo de recaudar lucas, no hay instrumentos que sean sacrosantos, ¿no es cierto? Aquí no hay verdades reveladas. Y convengamos además que sobre el impacto de largo plazo de esta reforma no hay un estudio. No es que haya pocos, no hay ninguno. Yo estoy de acuerdo contigo, son dos los objetivos. Uno es ese y el segundo es el tema de la equidad tributaria. Por supuesto. Y yo creo que yo no soy un experto en tributario, he estudiado el tema de derecho tributario, he estudiado la reforma, pero creo que Chile es un país particularmente bajo en sus estándares respecto a la OECD, en ilusión y en equidad tributaria. Pero por ejemplo, ¿qué es esto del Estatuto PYME 2.0 para facilitar la inclusión de empresas de menor tamaño al sistema de compras públicas? O cuando ella dice, en esta agenda de pymes tendrá un lugar fundamental, van a crear 50 centros de desarrollo empresarial para apoyar... Cecilia, eso es buenísimo, pero esa es otra patita. Sí, capitalizaremos... es importante... los centros regionales... Es que es importante clarificar que esas son dos patitas distintas de la propuesta del gobierno. Eso no es lo tributario. El ministro de Economía, por quien yo tengo gran admiración y respeto, planteó una agenda de innovación y pymes que me parece muy potente y muy buena, donde hay ideas que creo que van a levantar cierto polvo porque son innovadoras, pero son buenas. Pero eso no tiene nada que ver con el lado tributario. Entonces, el peligro sería, ¿no es cierto?, que lo que el ministro de Economía escriba con la mano después en una reforma tributaria cuyos detalles no han sido revisados con cuidado, se borre con el codo. Eso es lo que yo temo. Y además, Eugenio pero déjame, otro tema que lo digo más bien en términos hipotéticos, ¿ya? Es que cuando tú tienes una reforma, tú tienes que cuidar que esa reforma sea lo más pareja posible. Pareja no en el sentido de equidad, sino que estoy me refiriendo a que no dé muchos espacios de arbitrariedad y de manejo de manejo gubernamental. Porque entonces tú empiezas a apoyar a este sector más que a este otro sector, y entonces en un momento dado dices, mire, los bancos para mí son muy importantes, entonces los bancos no los voy a afectar tanto, o voy a aprovechar de fomentar esto o lo otro, que es un instrumento deseable. Yo no digo que tú puede ser lícito, política industrial, qué sé yo, no sé, eso es discutible, pero hay que tener cuidado que estas reformas no se transformen en una cosa, en un mecanismo, ya a este se le aplica, a este no, y... Bueno. Pero también hay ojo que hay una conexión, con el vínculo que establece la Cecilia, creo que tiene un punto interesante, que es que quizás una de las mayores críticas a la reforma tributaria va por el lado de las pymes. Y por el lado de las pymes, y quizás el elemento que más se ha dicho que se supone que le dolería a las pymes es el tema del FUT. Entonces, ahí hay un tema relevante de decir, bueno, queremos que el sistema tributario sea, como se diseñó con Pinochet originalmente, sea el promotor de políticas de pequeña y mediana empresa, o mejor hacemos un sistema más neutro, que se preocupe de recaudar, con equidad, y si queremos políticas de promoción de la pyme, hagámoslas con la política que está implementando el ministro Céspedes. Yo creo que hay un vínculo, o sea, no es el tema de la agenda de producción. La pregunta para todos, venimos hablando de la reforma tributaria, pareciera, yo lo he dicho muchas veces, diálogo es sordo, uno dice no lo explica, no se discute, no sabemos nada, otro dice sí, está todo explicado, bla, bla, bla. Entonces, con lo que dijo la presidenta ayer, ¿se explicó mejor? ¿Alguien entendió mejor lo que todos estaban esperando, diciendo que no se había dialogado, que no se había explicado, en fin? Esa es la pregunta. Yo creo que el hecho más relevante de ayer son las declaraciones del senador Saldívar, que abre un diálogo que yo espero sea fructífero, porque ha habido todo un debate sobre... Pero el ministro de Hacienda lo deschachetó nomás, porque bueno, dijo... es que yo no conozco la respuesta ni quiero prejuzgar, pero... Porque dijo que el FUT no se toque, mira, o sea, el FUT se termina sí o sí, dijo el ministro de Hacienda. Hay algo bien fundamental aquí que tiene mucho que ver con lo que decía Pepe recién.
Pepe soy Porque, yo, Burmeister. sí, Burmeister, mi amigo Burmeister. Pepe. Es lo siguiente. Está de moda hablar del corazón de la reforma. ¿Y qué de antes es el corazón de la reforma? A mi juicio, y obviamente aquí no hay verdades puras tampoco, el corazón de la reforma es, primero, que recaude los montos ya más o menos socializados y acordados, y segundo, ojalá, y esto es muy importante, y Pepe lo dijo, que recaude por la vía de cobrarle más a quienes tienen más. Sí. Eso es el corazón de la reforma. El resto son instrumentos, son tecnicismos, y creo que darle el carácter de corazón a el movimiento de una décima de un instrumento para allá o para acá, eso no es el corazón. Entonces, si estamos de acuerdo en los objetivos, discutamos los instrumentos. Y como estos instrumentos que se han planteado no son avalados, y esto lo quiero decir con mucha responsabilidad poniéndome el sombrero de profesor de economía, no hay estudios para el caso chileno que analicen las posibles implicancias de este sistema. Los hay para el caso de Estados Unidos y hay gente que ha tratado de aplicarlo. Estás hablando del FUT. Estoy hablando del paso de un sistema como el que tenemos hoy día, en que las personas pagan cuando retiran la plata de las empresas, a un sistema en el cual pagan cuando, entre comillas, se les atribuye una ganancia. Ese sistema no existe en ninguna parte del mundo, al menos en una combinación con una integración. ¿Pero cómo ministro de Hacienda no va a saber eso? Pero es que las cosas hay que estudiarlas y los estudios toman tiempo. ¿El sistema integrado? Mira, O sea, la propuesta tuya no me quiero poner muy técnico aquí, pero solamente para aclarar este punto. Chile tiene una particularidad que existe en algunos países del mundo, pero en pocos, que es que los tributos de las personas, los dueños de las empresas, y los tributos de las empresas están integrados. ¿En qué sentido? En que cuando un fulano que es dueño del 10% de una empresa recibe hoy un dividendo, paga sus impuestos, pero descuenta de esa carga personal los impuestos que la empresa ya pagó. Integrado y devengado. Exactamente. Entonces, eso existe en otros países del mundo. Hay Hay algunos países del mundo en que se paga por concepto de vengado, es decir, se paga cuando se produce la utilidad y no cuando se reparte. Lo que no existe en ninguna parte del mundo es la combinación a la cual transitaría Chile bajo este proyecto de ley. Y como no existe en ninguna parte del mundo, creo que la verdad es que nadie puede aseverar, y yo tampoco lo voy a hacer, con certeza cuáles serían sus implicancias. Dado que es un cambio grande e incierto, a mí me habría gustado que tuviésemos no un estudio, varios estudios, y no hay ninguno. Y por eso me parece que es lícito discutir si es el mejor instrumento o si hay otros instrumentos tan potentes que cumplan los dos objetivos, recaudar más y que los que tienen más paguen más. Pero sin caer el tecnicismo, pero... Perdón, pero yendo a tu pregunta Eugenio de fondo, Guzmán, yo creo sí. que ayer no se contestó por una razón, porque lo de ayer fue un mecanismo político para darle para darle apoyo, ¿no es cierto?, a un ministro, o sea, básicamente, y para poder abordar el tema en la clase media. Entonces era muy difícil que a través de ese discurso se respondiera alguna cosa. O sea, Bueno, pero podría, no sé, pero hay dos temas la queja es comunicacionales, que la ciudadanía no entiende la reforma Pero hay dos temas tributaria. comunicacionales. Entonces yo quería saber si ustedes creían que la presidenta con lo que dijo logró que la ciudadanía entienda. Sí, mira, sin volver al tecnicismo, yo creo que vale la pena la discusión ahí con Andrés. José Miguel. Sí, pero sí me parece que hay dos temas relevantes. Yo creo que ayudarían comunicacionalmente la presidenta de este gobierno, creo que tiene muy buena idea, a mí me gusta su propuesta, pero creo que como... más allá de un cambio radical o no radical, pero efectivamente hay un cambio de cultura en varios ámbitos, en el tema educacional, en el tema tributario, y yo creo, y lo veía cuando uno lo ve en la calle, preguntando que la gente normal, las personas todavía no entienden, muchas personas no entienden todavía en qué consiste y cuál es la relevancia de este cambio de cultura. Entonces, una política comunicacional más eficaz, aun cuando para que las personas no estén de acuerdo contigo, pero para explicar bien por qué estamos cambiando, qué es lo que estamos cambiando, creo que es necesario. Y segundo, en el tema de comunicación o de diálogo, ha sido súper difícil, creo yo no estoy en el gobierno, pero creo que ha sido muy difícil el diálogo porque no es que se haya crispado desde el ministro de Hacienda, sino que en general el diálogo ha estado un poco desagradablemente crispado y uno ve que en vez de hablar de efectivamente cómo generamos que aquellos errores marginales que se dan en la clase media, porque yo creo que son marginales, pero efectivamente los hay, cómo generamos un diálogo constructivo, con respeto y no con caricatura y letrerito y cosas, para que efectivamente podamos ver, por ejemplo, en el caso del FUT, oye, sin duda el FUT ha sido un mecanismo de ilusión espantoso. Absolutamente. Espantoso, vergonzoso, Ha que sido además muy abusado. y que además el FUT es un sistema, entiendo, corrígeme Andrés, pero creo que es un sistema bien poco común en otros países, un sistema bastante original de Chile. Ahora, si lo vamos a corregir sin afectar a las pymes, ¿cómo? Si hay que financiar a las pymes, no sé, pero el diálogo ha sido poco constructivo porque ha sido muy crispado de ambos lados. Y como decía el otro día, un comentarista de derecha, perdona, Covarrubias, Francisco Javier Covarrubias en Mercurio, que no es de izquierda, decía, oye, este tema se sabía hace mucho tiempo y los argumentos de los lugares comunes no
basta. Entonces, vamos a un diálogo más constructivo, porque si no, los extremos no ayudan a nadie. Ahora, entonces Claro, uno pero- podría decir que para convencer a la presidenta ayer lo que hizo fue apelar a su capital, que es la credibilidad. Obvio, reputación. Claro, Es decir, que sirve, pero no es suficiente, creo yo. que no es suficiente. Pero Ya. no por ella, sino que porque las personas comunes, aun cuando hayan votado por ella, Aunque le crean, oye, aunque... a mí me costó entender por qué es importante un cambio en la selección escolar, por ejemplo. Ya. A mí me costó entender por qué es importante el final lucro. Entonces ahí Ya. hay que socializar. Claro, pero no solamente, ahora- pero espérate, pero yo creo que no solamente entender Eugenio que este gobierno tiene la verdad. No, O sea, por eso te dije, tú puedes estar en desacuerdo. Por eso que te digo, o sea, Porque yo lo por eso que hay dos momentos Sí. comunicacionales. Uno, comunicarlo para que entiendan tu argumento, y otro es que tú puedas saber que es la verdad. Yo no, a propósito de ese último tema, yo no creo que tengan la verdad. Y lo segundo es que también lo encrispado se dio precisamente porque el propio ministro de Hacienda, y es cosa que ir a revisar las entrevistas de prensa, desde un principio dijo, mire, aquí yo no tengo nada más que conversar. Esto, mire, yo voy a... Incluso hay una frase interesante, habría que buscarla, que menciona algo así, mire, yo voy a conversar todo esto, pero no se va a cambiar nada. Bueno, pues entonces, Mira, eso fue una entrevista que se le hizo al Mercurio. Ahora, a ver, más allá de eso, esto es parte de la democracia. Claro, dijo que los va a recibir, que los va a oír, Ya, pero que no sí. significa... no, la presidenta dijo, yo no tengo por qué No, hacer no, lo que ustedes dijo, quieren. Lo partió diciendo Hacienda. primero. Bueno, pero el otro día lo dijo la presidenta en una Claro, entrevista. Ahora, pero Andrés Velasco, ¿qué es la clase media? Es el gran tema que se pregunta a todo el mundo. ¿En qué nivel de ingresos parte? ¿No es cierto? ¿Dónde la situamos? La gente verdadera, que... no La la que verdadera. cuando ¿ah? yo soy clase media. Claro. Mira, ¿Y dónde no termina? hay- Son los que viven, no sé, en La Reina. Es que este es un tema respecto del cual, de nuevo, hay mucha gente que habla con grandes certezas, ¿no? Espérame, vamos dale, a comerciales dale, y a la encantado. vuelta la respuesta, ¿te parece? Los pensamientos y acciones de las élites influyen en la historia. En Chile, por ejemplo, ¿cómo se comportan y acomodan los grandes empresarios ante el empoderamiento ciudadano? ¿Cómo perciben el liderazgo de nuestro país en relación con los países vecinos? Estas son preguntas que plantea la investigación del sociólogo Alejandro Pelfini, académico de la Universidad Alberto Hurtado. Así que cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado, que cada mañana también nos acompaña en el primer café. Seguimos en el primer café. GAE es el líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile brindan un servicio profesional y cercano para que todas las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en gae.cl. También nos acompaña Clínica Van Salud por su servicio de urgencia y porque está acreditada. Clínica Van Salud te va a gustar. Su especialidad es hacerte sentir bien. Y también estamos con Laboratorios Andrómaco. Hoy, con la misma calidad y confianza de siempre, está a la vanguardia en el desarrollo de productos bioequivalentes. Por eso, desde siempre prefiere Andrómaco, líder en bioequivalencia. Estamos con Andrés Velasco, con Eugenio Guzmán, con José Miguel Burmeister. Estamos con alguien del sector de la derecha Libertad y Desarrollo. Estamos con alguien del sector de la democracia cristiana. Y estamos con un socialdemócrata. Socialdemócrata, una persona bueno, centro liberal, exacto. con elementos importantes de socialdemocracia. ¿Qué te parece? Bueno, Claro. Andrés Velasco, bueno, habíamos Bueno, quedado, estamos la mayoría del país. quiero decirles que noticia de último minuto, digamos, la presidenta Bachelet, que estaba en el matinal del Mega, le responde al presidente Piñera y dice que es antidemocrático no discutir sobre el aborto. Calificó de injustas las palabras de Sebastián Piñera. Bueno, eso es la reacción, entonces, que ella dice que hay que debatirlo, la reacción recién de la presidenta Bachelet. Nosotros habíamos quedado con esto de la clase media, tema que a todo el mundo le importa. ¿Qué es la clase media? ¿Cómo la calificamos? Hay muchas clases medias, o dos por lo menos, la clase media alta y la clase media baja. Andrés Velasco. ¿Sabes lo que pasa? Hay una respuesta que suelen dar los economistas, pero que la verdad es que no es muy convincente y a la gente con razón le parece bien grotesca. Lo normal es decir que el 60% del medio en materia de ingresos familiares es la clase media. Pero para estar en el 20% más arriba, es decir, fuera de ese 60%, el umbral de ingresos familiares es un poquito más de 1 millón de pesos. Y hay mucha gente de 1 millón de pesos que con toda razón le cuesta llegar a fin de mes, tiene un ISAPRE que no le cumple, tiene preocupaciones respecto a su jubilación, tiene niños en la universidad, o sea, jóvenes en la universidad o niños en el colegio que le exigen o un copago o derechamente un arancel. Entonces,
es gente que probablemente está en la parte alta de la clase media o a punto de salirse de la clase media, si tú le quieres poner una rúbrica técnica, pero en realidad su vida desde el punto de vista económico y social es muy ajetreada, es difícil, es complicada, porque sufre muchas incertidumbres. Yo creo, mira, el año pasado, en los 18 meses que anduve por todo Chile en campaña, conversamos con la Consuelo con muchas familias de clase media, y una cosa que surge una y otra vez en esas conversaciones es la incertidumbre, el temor al futuro. ¿Qué pasa si pierdo la pega? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si me atropellan? ¿Qué pasa cuando llegue a adulto mayor? Y esa incertidumbre es lo que muchas veces, en temas que tú conoces muy bien, Cecilia, aprovecho de decir que me emocionó mucho ayer la mención de la presidenta Ricarte, porque esa es una necesidad tremenda y todo Chile te vio ahí muy emocionada y con razón. Sí. Porque claro, hoy día muchos adultos mayores tienen acceso al auge, pero el auge te da un tratamiento, pero no te garantiza siempre los medicamentos, ¿no es cierto? Y hay muchas enfermedades que no están en el auge. Entonces, y que no están... Esos temas de incertidumbre, claro, de temor, es lo que muchas veces marcan a la clase media, aunque tenga mayores ingresos. Ok, José Miguel. A mí lo que me complica es que, claro, los números te pueden decir, mira, el medio, la clase media, uno puede decir es el medio. ¿El medio en qué? Los ingresos, el acceso a ciertas cosas, como decía Marta, en tu libertad para elegir. Entonces, claro, pero el problema del medio es cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Y ahí tú decías, no sé si en comerciales o cuando estábamos ahí, que el problema es que Chile es más pobre de lo que uno creería o lo que uno quisiera que fuera. Y hoy día, y tú lo dijiste, Andrés, pero en el fondo creo que lo dijiste, el tema de la vulnerabilidad de la gran mayoría de los chilenos. La calidad de vida espantosa, la desigualdad, como decía Alberto Undurraga en su campaña, me acuerdo del tema de la ciudad justa, la mala distribución de los bienes públicos, las áreas verdes, Renca, la comuna con peor distribución de áreas verdes en Santiago. Entonces, más allá de dónde está el medio, porque el medio, claro, te indica, es una cifra estadística, si quiere, que buena, mala, comparativamente, como sea. Pero si queremos una política centrada desde el ser humano real, desde el chileno común y corriente, que es el que votó por la presidenta Bachelet o por el candidato que sea, el que escuchó el discurso ayer y que vive todos los días en este país, esa persona vive una situación muy vulnerable, muy expuesta y de muy mala calidad de vida. Y eso no es que no se haya avanzado nada, sin duda que hemos avanzado, pero hoy día todavía es muy vulnerable y muy deficitaria. Y eso, no reconocerlo, creo que es un poquito ofensivo para esos chilenos. Claro, es que lo hablo porque todo el mundo, los políticos, me dicen todos aquí, se llenan la boca con la palabra clase media se usa mucho. Entonces, ha ido la importancia de profundizar el tema de qué estamos hablando. Fíjate que también hay otro elemento que uno puede mirar la clase media, aparte de los elementos de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, heterogeneidad que se manifiestan aquí, y bueno, y diferencia en términos de la medición, que tiene que ver que cuando las personas pasan cierto umbral, sus expectativas también cambian. Pasar de un lugar en donde yo estoy colgado a la luz a un lugar en el cual tengo que pagar por la luz, no es lo mismo. ¿Ya? Son otro tipo de expectativas también en tus formas de identidad. Obviamente cuando tú adquieres más derechos, quieres exigir más, quieres más entitlement, o quieres derechos más universales, o quieres más cosas. Y entonces desde ese punto de vista, el problema de los desafíos del país pasa por este grupo que es mucho más empoderado y que obviamente no sé si tiene la calma para poder afrontar, o las expectativas están muy altas para afrontar los desafíos de un país que, entre otras cosas, y tú me puedes corregir, hay otros desafíos en materia de productividad del trabajo que están que no se ha dicho mucho, pero que es un tema que los economistas están preocupados hace harto tiempo, porque obviamente el tema del desarrollo, seguir mencionándolo, claro, Bachelet lo menciona ayer, pero ojo, no es menor, y bueno, y otro tipo de temas similares que van a ser la única manera, o sea, a partir del crecimiento van a ser una de las formas con las cuales va a poder ser. El discurso ayer parecido, que es el tema de la gradualidad. Se ha hablado mucho de la gradualidad, que lo dijo el presidente ayer, dijo esto es un tema de prudencia, de gradualidad. Hay gente que dice esto es revolución, no es revolución. Más allá de la semántica que parece de nuevo allá como en las nubes. Y ahí te hablo como lo que yo entiendo que es el demócrata cristiano, que es lo que yo trato de ser, que por supuesto no es patrimonio exclusivo del demócrata cristiano. Para mí la política tiene que ver con la dignidad de las personas y con indignarse cuando la situación de las personas no es digna. Y hoy día lo que hablábamos antes, y ahí consigo con lo que se ha dicho acá, cuando la situación de millones de chilenos, más allá de en qué punto, si el medio está más arriba o abajo, es indigna, eso nos debería llevar a una radicalidad. ¿Radicalidad responsable? Sí. Con prudencia, sí, pero radicalidad. No podemos quedarnos tranquilos si no hay educación de calidad, si no hay una reforma, si no hay reforma tributaria. Pero José Miguel, yo estoy la radicalidad, más allá de la semántica, si es retrocadora, destruir, flagelante, complaciente, tiene que haber una cierta radicalidad. Cuando con Andrés Velasco estuvimos recorriendo muchas poblaciones, en muchos sectores, las comunas de Renca, Conchero y Huechuraba, en las ferias, viviendo personas que habían accedido a la educación superior y que te decían llorando, mira, yo tengo un puesto en la feria. La promesa de la movilidad social que me dio la educación es mentira.
Entonces, ahí uno dice, hay una radicalidad que tú no puedes quedarte pasivo, no puedes quedarte en lo máximo. Sí, yo estoy de acuerdo, José Miguel, que es parte de eso, también es parte de la política, pero también hay que entender cómo se produce este movimiento de clases medias que antes eran pobres y hoy día son clases medias vulnerables y así sucesivamente, y el grado de impaciencia y expectativa que en los últimos años se le ha prometido a esa gente. Y otra cosa distinta es, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho en todos estos años? O sea, yo creo que el desconocer todo lo que se ha avanzado al país, el tener una figura de un país que es parecido a... No, pero hay que tener cuidado, pero es que ahí es donde vienen los lenguajes. O sea, si yo me centro solamente en desigualdad, obviamente puedo dejar de preocuparme en algo que a ti te interesa, que es pobreza, ¿ya? Si yo digo, mire, aquí no se ha hecho nada, no estoy diciendo que tú lo digas, estoy diciendo que precisamente estoy apelando de cómo se ha construido el discurso. Bueno, podemos decir, mire, Chile es igual que Suazilandia. Mira, yo creo que distamos mucho de eso. Y en ese sentido es importante yo creo, Cecilia, que los políticos hacen una lectura totalmente errada de lo que aqueja a esta clase media. Aunque ¿Y tú no eres político? Nosotros los políticos. Hacemos a veces. Yo voy a plantear una distinta. Yo creo que hay una predominante que yo no comparto para nada. Porque claro, yo fui el primero en decir aquí que había ansiedad, que había incertidumbre, pero eso no se traduce. Y creo que aquí es donde la gente del mundo político se equivoca, en esperar que todo cambie mañana. Yo creo que la conversación más reveladora que yo tuve en todo el tiempo que estuve en la feria, en los malls, en la calle, en la plaza, fue una conversación con una señora en una feria precisamente, cuando Parisi estaba muy alto en las encuestas. Yo le dije, señora, ¿y usted qué le parece Parisi? Que Parisi lo prometía todo y ya, ¿no es cierto? Mañana vote por mí y yo le arreglo todos los problemas. Y esa señora me quedó mirando y me dijo, ¿sabe, señor Velasco? Yo tengo 70 y tantos, no me dijo la cifra exacta, pero tenía más de 70 claramente. Mi vida ha sido larga y mi vida ha sido muy dura, me ha costado tanto todo. Y cuando viene alguien y me dice que todo lo va a cambiar de la noche a la mañana, perdóneme, pero yo a esa gente no le creo. ¿Por qué es atingente esta anécdota? Porque la gente que lo pasa mal entiende que las soluciones tardan, que los cambios buenos se hacen gradualmente. Entonces yo no veo en Chile, a pesar de lo que dicen algunos que aspiran al liderazgo político, una clase media que exige que todo cambie de la noche a la mañana, porque en sus propias vidas ellos entienden que sus logros familiares y personales, de los cuales están tremendamente orgullosos, han requerido esfuerzo, han sido paulatinos, hay mucha gente que se ha sacado la mugre. Entonces son familias que valoran lo que tienen, ojo. Por ejemplo, uno ve en alguna gente un gran desdén por las universidades privadas, y claro, las hay buenas y las hay no tan buenas, pero cuando uno habla con un padre o con una madre que se sacó la mugre, se endeudó para que su hijo fuera a esa universidad, hay un tremendo orgullo, ¿no es cierto? Claro. Y muchas veces el mundo político eso no lo entiende ni lo valora. Hablemos de educación. Perdón, yo discrepo con un matiz en eso, Andrés. José Miguel Burmeister. Porque yo creo que desgraciadamente ahí se mezcla lo político y el progreso económico, de calidad de vida y otros factores. Desgraciadamente, los 24 años que llevamos de democracia, desde la dictadura, se ha avanzado muchísimo, sin duda. Pero yo creo que se podría haber avanzado muchísimo más rápido si hubiéramos tenido las mayorías, o sea, si no hubiéramos tenido los amarres que tiene la Constitución, si hubiéramos tenido más posibilidad de efectivamente llevar el programa de gobierno que se tenía antes a la mesa. Muchas reformas que cuando tú estabas en el gobierno se trataban de aprobar, te enfrentabas a una derecha sobre representada, subsidiada con el sistema político, que te impedía avanzar, no te digo radicalmente de un día para otro, si no son extremos. Y yo creo que hoy día lo que pasa es que, como dijo el presidente ayer también en el discurso, dijo, recuperar el prestigio de la política también se trata de cumplir con aquellas promesas que le hiciste. Y las promesas no significa un día para otro, pero sí hacer que la locomotora ande un poquito más rápido. Entonces la reforma tributaria, los niveles de ilusión que tenemos hoy día, niveles de inequidad, o sea, llevamos 24 años y creo que ya. O sea, educación más integrada y más pública. Me llegan Twitter. Señor Velasco, el FUT no existe en ningún sistema tributario en el mundo, solo en Chile. En todo el mundo se tributa sobre base de vengada, no sobre retiros. Y en todo el mundo las empresas invierten sin problema, pese a que no existe FUT. En fin, el FUT posterga la tributación de los socios, no de la empresa. Es imposible contrarrestar la campaña de tergiversación y desinformación hecha en contra de esta reforma. Bueno, en fin, es una opinión. No existe en ninguna parte del mundo el FUT. Es que yo creo que esa opinión, con todo respeto lo digo, está tan llena de certezas cuando yo creo que en este debate lo único que hacen falta son certezas. Claro. Como afirmación estricta no es efectivo.
Hay varios países del mundo, Australia es uno, México en una variedad distinta, algunos países europeos que tienen regímenes parecidos. Ese es un hecho. Y segundo, aunque fuera el único país del mundo, creo que el argumento tiene que ser bueno es malo. Si a fin de cuentas de repente, 5%. ¿no es cierto? Y yo creo que aquí de nuevo, no hay que irse al chancho con Mira, por un lado, ¿tiene una cierta lógica de promoción del ahorro? Sí. ¿Ha sido abusado, como dijo Pepe? Absolutamente. Ha sido muy abusado y yo tuve que vivir lo que decía recién mi amigo Burmeister, ir con proyectos de ley al Congreso para tratar de cerrar algunos forados y que la derecha votara en contra. Y ojo, y no solamente la derecha. Solo entonces, el 5% de las pymes tienen food. Otro comentario. Es que de nuevo hay una confusión conceptual. ¿Pero de dónde sacan esos datos? Bueno, no sé. De nuevo hay una confusión conceptual. Gente que sabe. Porque el food solamente importa para aquellas personas cuya tasa de impuestos personal es más alta que la de las empresas. Y por lo tanto es evidentemente que para un kiosco o para un pequeño almacén el food no es relevante. Pero para una empresa que tiene 50 trabajadores o 30 trabajadores sí lo es. Y es ahí donde está el problema. Y son la mayoría. Porque la manejo para endeudarse. Oye, bueno, ahora hablemos de educación. Y a propósito de pero espérate, y a propósito de eso les permite tener caja para poder seguir movilizando, ¿no es cierto?, recursos. Que es el argumento. A la educación nos interesa el tema de educación, especialmente en lo de la presidenta. Bueno, en todo caso, la respuesta dice, bueno, justamente son países parecidos, no similares. La discusión pasemos a educación. Pasemos a educación porque una de las críticas que se le hacía a los anuncios de la reforma de educación al ministro Eizaguirre era que no se estaba poniendo énfasis en la educación preescolar. Entonces la presidenta ayer comenzó con educación parvularia y hizo anuncios, pero también hizo otros anuncios tanto de educación media como superior. José Miguel Burmeister, ¿por qué tanto interés en esto? Me sé por qué, pero ¿cuáles son los puntos que más te interesa comentar? A ver, de lo positivo y lo que no me gustó tanto. En lo positivo me parece que bien, porque reafirma un poco su programa, que ya lo conocíamos. O sea, no hay anuncios, creo, si no me equivoco, no hay grandes anuncios nuevos, salvo el tema de la Junaev y el tema del pase escolar, que son importantes. Pero lo grueso de reforma de educación me parece que es positivo, porque se cumple la expectativa. Ahora, no me gustó mucho, y con libertad e independencia lo digo ahí, no me gustó mucho, y ahí hago el disclaimer, trabajo en la Universidad Alberto Hurtado, no me gustó mucho el énfasis excesivo en lo estatal. Creo yo que sin duda las universidades estatales tienen que tener un rol particular, pero no tienen el monopolio de la producción de bienes públicos. Y por el contrario, cuando uno pone todo el énfasis ahí, uno inhibe la diversidad de investigación y diversidad de miradas, diversidad de enfoque. Los bienes públicos no son solo lo que viene de lo estatal, sino que también hay otros bienes públicos que pueden ser perfectamente producidos por otras universidades. En consecuencia, creo que poner demasiado énfasis, como el presidente lo dijo, en 3 o 4 oportunidades o 3 o 4 herramientas concretas a lo estatal, creo que está bien, va a dejar tranquilo al rector de mi querida Universidad de Chile, al alma mater, pero creo que no sé si apunta realmente a lo que el programa ofreció, que creo que es una educación pública más fortalecida, no estatal. Andrés Velasco. Yo quiero felicitar a Pepe, y yo quería decir algo bien parecido, porque él dijo hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, y yo creo que ese tiene que ser el espíritu. Yo estuve ayer harto rato a la salida del Congreso, me tocó escuchar las declaraciones de parlamentarios de todos los lados, y hay algunos que lo encontraban todo maravilloso, y otros lo encontraban todo un desastre. Sí, lo que decía yo al comienzo. Y claro, y por eso que los ánimos están crispados y por eso que el debate muchas veces no avanza. Yo comparto lo que dijo Pepe, añado algo que sí me gustó y algo que no me gustó. Me gustó el énfasis en la no discriminación. Es una realidad de miles de niños todos los años en Chile que van a un colegio y si no se les acepta y velada o no tan veladamente se les dice, mira, tú no eres de aquí. ¿Por qué no eres de aquí? Por el color de tu piel, por tu apellido, por la comuna de tu domicilio, por el oficio de tus padres. Entonces, que avancemos hacia un sistema en que no se segregue tanto y no se discrimine tanto me parece bueno. Ahora, lo que sí me preocupa es que, aparte del tema de la discriminación, el grueso de la discusión en educación ha sido por estos días y fue ayer de nuevo, la plata. ¿Cómo se financia? ¿Quién paga? Y créeme, yo entiendo que la plata es importante. Fui ministro de Hacienda por 4 años, difícilmente podría no entender eso, pero también fui profesor universitario por más de 20 años, estuve en la sala de clase y sé del corazón que la educación es mucho más que plata, que tiene que ver con la formación de los docentes, porque tiene que ver con la motivación. Plata en tu universidad. El tema de la calidad de la formación docente también, el tema de la calidad de la formación docente también hubo anuncios, ¿no? Ninguno. Creo que hubo algo importante en el tema docente, hubo una política de formación docente y revalorización de la profesión docente y la carrera docente, creo que eso fue importante. Pero por un punto importante, lo hablaba con no presidente de la Indignación, sino con un empresario.
marcado, esperen. Yo tengo marcado. Algo importante que me lo decía alguien de derecha, fíjate, es, ¿hay alguna profesión más desvalorizada social y culturalmente en Chile que ser profesor? Difícil. Hay una profesión que es más necesario valorizarla con herramientas concretas, ¿no? En el puro discurso con el profesor. Acá está. Sí, entonces ahí yo creo que es importante decir, aquí no es lo único, pero el tema de los profesores, la educación escolar es fundamental. Ahí se mencionan ciertas cosas. Sí, ¿no? sí. Pero no Ingresaremos un proyecto que crea una nueva carrera profesional docente y trabajaremos en el colegio con el colegio de profesores para desarrollar un nuevo pacto para construir en conjunto una profesión valorizada y con más capacidades. Pero también dice, hace falta una agenda corta, o sea, poner ahora, además de eso, con medidas potentes para que impacten en la calidad en las salas de clase. O sea, se refirió al tema de la calidad de la docencia. Pero es bastante tenue. O sea, hoy día estamos discutiendo... No, pero mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué te hubiera gustado a ti que hubieran dicho los docentes? Espérate. Bueno, a ver, hoy en día... Toda la discusión se ha centrado si lo que vamos a tener en reforma tributaria va a significar, no sé, para construir más colegios, para pagar mejor el sueldo o para hacer gratuita la educación. Pero ¿qué vamos a hacer en materia de calidad? Pero no, concretamente, hoy en día hay muchos estudios que te muestran que el problema está en el aula, en la desconexión entre los niveles prebásicos, básicos y medios. Entonces los anuncios no te satisfacen, no responden a esa inquietud. Hoy día no estamos abordando eso. Después se habla de los docentes, de la prebásica, la segregación no es un aporte a la calidad. Cada vez que se han hecho las pruebas... El fin de la segregación. Pero espérate un poco. Cada vez que se han hecho pruebas que tratan de evaluar a los profesores, el colegio de profesores se queja. O sea, eso no puede ser. O sea, hoy en día, ¿cuánto en una distribución normal uno esperaría que los que no son mejores, ya debería ser un porcentaje mucho más alto que 10 o 20 personas, ya. De que lo que salen mal? Pero tengo que agregar otro tema. ¿Cuál es la razón de crear una universidad en Aysén? En regiones, en dos regiones. En Rancagua. ¿Cuál es la razón de crear 50 CFT o no sé cuántos CFT? O 5 CFT. O sea, ¿cuál es la racionalidad detrás de eso? O sea, yo tengo la impresión, perdóname, que habría que investigar un poco. Pública, ¿no? O sea, pero es que también cuando uno habla, aquí hay también un tema de confusión. Cuando se habla de universidades públicas, uno dice, no, la Universidad de Chile, la Universidad Católica y un par más. Ni siquiera la Católica ahora. Y ni siquiera la Católica ahora, porque como es del Vaticano y todo eso. Ya, ok. Pero, y tú dices, bueno, ¿acaso todas tienen el mismo estándar de la Universidad de Chile? Y la verdad es que no es así. Entonces a mí me parece que está un poquito... Nos quedan poquitos minutos que responder a lo que dice Eugenio. Sí, a ver, mira, Eugenio dijo una cosa que yo no comparto. Me parece importante que para la gente de Aysén que tiene que viajar a Santiago, a Concepción, a Punta Arenas para educar a sus hijos, hay una alternativa en la región. Ahí no estamos de acuerdo, Eugenio, y yo creo que si uno mira los países avanzados han tratado de llevar la educación a la gente y no necesariamente hacer que la gente tenga que desplazarse miles de kilómetros. Y además, ojo que las universidades no solamente tienen salas de clases, las universidades son fuentes de investigación, de productividad, de trabajo con las empresas, hay un montón de cosas que hay que hacer in situ, que no se pueden hacer todo en Santiago. Pero por otro lograr eso. Mira, es difícil, pero yo creo que se puede. Ahora, lo que sí te quiero decir es que quiero volver a lo docente, porque es bien importante, Cecilia. Mira, yo no conozco 21 de mayo en que no se haya dicho la palabra carrera docente. El desafío es pasar de la afirmación a un cambio de fondo, y sobre eso la presidenta, lo digo con todo respeto, no entregó mayores luces. Y seamos bien francos, los gobiernos suelen evadir el tema, no digo solamente esto, digo todos. Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley, pero lo presentó en los últimos 5 meses. ¿Por qué? Porque es un proyecto, un tema difícil, es políticamente espinudo. Y como es políticamente espinudo, muchas veces los gobiernos no quieren meterse en ese lío porque el colegio de profesores suele ir a paro cuando se habla de carrera docente, el debate es complicado, pero si no estamos dispuestos a abordar ese problema con profundidad y si no estamos dispuestos a hacer cambios importantes en cómo se recluta, cómo se forma a los docentes, cómo se les remunera, cómo se les evalúa y cómo se les da una jubilación digna, al final de cuentas, lo que los niños aprenden en la sala de clase no va a ser mejor. Ese es el problema de fondo. Y ese problema, hasta el momento, al menos, no sabemos cómo se va a abordar. Muy corto. José Miguel Burmeister. Hay un par de elementos que creo que en el discurso de la educación son muy importantes. Uno, el tema de la creación del programa de preparación para el acceso y la permanencia de la educación superior. Sí. ¿Qué significa eso? Acceso equitativo a la educación. Que quienes vienen de colegios de mala calidad, pero tienen mucho talento, son muy estudiosos, esos niños se les pueda reforzar su déficit y puedan entrar a la universidad y desempeñarse bien ahí. Segundo, formación técnica. Lo estatal me parece bueno, pero creo que es importante, lo hablaba con la hermana Carolina Mayer, que es un tremendo líder en educación técnica. Falta mayor política pública en formación técnica, formación de profesores para ejercer carreras técnicas. Hay educación superior, es más bien la universitaria, y creo que de verdad falta un poco más ahí en educación técnica. Y tercero, y José Miguel, ¿quién dice que lo estatal es signo de calidad?
Perdón, y lo tercero, no en educación, pero lo tercero no en educación, gran cosa me parece que era una promesa de campaña, gran aporte el tema de la discapacidad. Creo que es muy importante avanzar a que de verdad, más allá de los discursos, de verdad la discapacidad no sea solo la Teletón, grande por ello, bien por ello, sino que hayan políticas que se fiscalicen con controles, con indicadores de gestión y resultados. Si eso no va a ser prioritario, estamos excluyendo, silenciando a un montón de chilenos que sobre todo los sectores más vulnerables lo sufren mucho. Bueno, se nos terminó el tiempo. Eugenio Guzmán, Andrés Velasco, José Miguel Burmeister, hasta la próxima. Una frase solamente, Cecilia. Diversidad sexual, matrimonio También, igualitario. muy de acuerdo. Tremendo ausente ayer 21 de mayo. Ojalá que esa omisión no se repita. Jimena Rincón esta mañana en el diario de Cooperativa, la ministra dio la explicación por qué estuvo ausente, porque dice, está en el programa y ellos conocen perfectamente las instituciones, las asociaciones, lo que se está haciendo. Pero algo muy mejor hacer que decir, dijo, bueno, en duda. fin, hay una respuesta, pero en todo caso lo vamos a seguir tratando ese tema durante la mañana. Que les vaya muy bien. Antes de despedirme también recuerdo que nos acompaña, ¿no es cierto?, otros auspiciadores también, como el Laboratorio Andrómaco, hoy con la misma calidad y confianza de siempre, está a la vanguardia en el desarrollo de productos bioequivalentes. GAE es líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile, que brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor, así que agende su chequeo auditivo gratis en gaes.cl. Y la Clínica Avansalud, por su centro de diagnóstico, urgencia, consultas y cirugía, te va a gustar. Clínica Avansalud está acreditada. Gracias, chau.